Querida profesora y a todos los que vean este video les mando un saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre Piper Alpha. Mi nombre es Víctor Romero y vamos a empezar con esta presentación. ¿Qué pasó en Piper Alpha? Bueno, Piper Alpha fue uno de los desastres más trágicos y más devastadores que ha habido en la historia de la industria petrolera. Todo empezó el 6 de julio de 1988 con una plataforma petrolera que estaba ubicada exactamente en el Mar del Norte, que era operada por la compañía Occidental Petroleum, en la que tras una serie de explosiones e incendios terminaron muriendo una gran cantidad de personas. Exactamente se murieron 167 personas y de tantas explosiones que hubo, se generó la destrucción total de toda la plataforma. En las siguientes imágenes podemos ver un antes de cómo era la plataforma petrolera antes de que explote. Y acá podemos ver otra imagen donde está ocurriendo la explosión. Bueno, ¿por qué sucedió este accidente? Este accidente ocurrió por una diversidad de factores muy grandes. Principalmente fue por los descuidos de los trabajadores, la falta de responsabilidad en la parte de seguridad. Y bueno, siendo más específicos, yo puse aquí que una de las causas por las que sucedió este accidente es por el diseño inadecuado de la plataforma. Esto lo puse ya que, digamos, en la plataforma no se contemplaban, o sea, no estaba contemplada la separación de las zonas sensibles, ni estaba separada como la zona de los gases y así. Entonces, como no estaba todo diversificado en diferentes zonas según el riesgo, eh, estaba todo mezclado, entonces era mucho más fácil que haya un accidente. Y como aquí en una plataforma petrolera trabajan con gases, con petróleo, con cosas muy inflamables, sí o sí tenían que estar separadas las secciones según los riesgos, y esto es algo que no pasó en Piper Alpha. Otro de los errores es que hubo una gran falla en la comunicación entre los trabajadores y la supervisión. El hecho de que no haya una buena comunicación entre los trabajadores, esto provoca que, digamos, cuando existen problemas o que existan accidentes, muchas veces los trabajadores se pueden quedar callados o no saben cómo actuar o no tienen la confianza para decir lo que está pasando. Entonces, esta falta de comunicación hizo que se genere todo este accidente. Otra de las fallas es que había un sistema de extinción de incendios muy ineficaz. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces en las plataformas petroleras es muy importante que, como el riesgo, digamos, de un incendio es muy alto, que el sistema de extinción de incendios sea de muy buena calidad y que sea algo automático, que ni bien haya una explosión, un incendio o algo, actúe inmediatamente, pero aquí no. Aquí lo que había era extintores de incendios, pero eran extintores que funcionaban manualmente, que cuando había el incendio la gente tenía que coger el extintor y apagar el incendio y las personas mismas. Entonces, esto es algo muy ineficaz y algo que obviamente provocó que no se pueda apagar el incendio, ya que se salió de las manos de las personas. Otro problema es que hubo una falta de autoridad para cerrar los suministros de gas y petróleo provenientes de otras plataformas. Cuando las personas, digamos, no tienen una autoridad que les dé las indicaciones de qué hacer y qué no hacer, es muy complicado que funcionen bien las cosas, porque hay un desorden ahí. Entonces, cuando obviamente no hubo nadie que
ejerce esa autoridad de decir, apaguen no sé, como desactiven las válvulas o ese tipo de cosas. Hubo un problema y como no hubieron las indicaciones, el fuego se propagó y hubo una explosión y después hubo otra explosión y varias explosiones que generaron todo este gran problema. Bueno, a continuación podemos ver en estas imágenes, aquí tenemos las imágenes de Piper Alpha en su peor momento, cuando ya estaba todo súper destrozado, los incendios eran enormes, la gente aquí se estaba muriendo. Bueno, a continuación voy a hablar de cómo se pudo haber prevenido este accidente. Bueno, para poder prevenir este accidente tenemos que verlo desde, o sea, no es algo que se podía prevenir en el momento, sino algo que se tenía que prevenir con muchísima anticipación. Entonces, digamos, esta plataforma de petrolera, desde que se diseñó, digamos, tuvo muchos problemas. Y estos problemas se fueron arrastrando por, aparte, por otros problemas, o sea, una gran cantidad de problemas se fueron arrastrando y esto generó que cuando hubo un fallo, esa fue como la gota que derramó el vaso e hizo que todo se destroce. Entonces, lo primero que se pudo hacer para prevenir el accidente fue revisar y mejorar el diseño de la plataforma. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en el diseño debían haber zonas en las que se separen las zonas de riesgo con las zonas que son más seguras y que aparte se separen las zonas que son para el gas, etcétera. Lo segundo importante es que tenían que haber sí o sí protocolos de comunicación y estos protocolos de comunicación tenían que ser claros y efectivos, ya que si no hay un protocolo de comunicación muy claro, la gente que trabaja en la plataforma petrolera se puede confundir y puede cometer toda clase de errores. Entonces, siempre es muy importante que haya una completa claridad en este tipo de cosas. La otra forma en la que se puede haber prevenido este accidente, como ya mencioné, es implementando sistemas de extinción de incendios automáticos. Eh, Existen una gran diversidad de sistemas de extinción de incendios automáticos. Por ejemplo, hay unos que tienen los famosos detectores de humo que cuando sube el humo se activan y empiezan a regar agua por todos lados para que se extinga el incendio. Em, y ya, y como yo mencioné igual, la otra forma en la que se pudo haber evitado esto es otorgando y ejerciendo autoridad para cerrar los suministros de gas y petróleo en caso de una emergencia. Esto hubiera evitado que se propague el fuego y que la explosión haya terminado siendo algo tan grande. Bueno, y ahora, como ingeniero industrial, suponiendo que soy un especialista en seguridad industrial, ¿qué acciones hubiera tomado yo para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir? Y bueno, según lo que yo estuve investigando, existen varias maneras en las que este tipo de situaciones se pudieron haber evitado y las que yo hubiera tomado personalmente para que este tipo de cosas no ocurran. Primeramente, es hacer un análisis de riesgo de manera periódica. Aquí más o menos se podría implementar, por ejemplo, eh, se podría implementar incluso las 5 S, tener todo ordenado, señalar zonas, añadir señaléticas que digan esta zona es peligrosa, esta zona es más segura, por aquí se puede pasar, por aquí no. Entonces ahí se hubieran reducido mucho los riesgos y aparte, con todos los riesgos que se vayan encontrando, esos riesgos se pueden ir corrigiendo
contratando gente para que haga mantenimientos, etcétera. Entonces, eso hubiera hecho, implementar análisis de riesgos de manera periódica. Con manera periódica me refiero a que más o menos esto debía haberse hecho, no sé, unas 2 veces al mes, una vez al mes, según vaya siendo necesario. Ya, la segunda medida que yo hubiera tomado para evitar este tipo de accidentes sería capacitar al personal sobre la importancia de la seguridad y la prevención. Es muy importante que todo el personal, todos los empleados en una empresa, en una plataforma petrolera, en todo, siempre tengan muy claro que es muy importante. O sea, tengan muy claro que es muy importante la seguridad y la prevención. Y que esto es algo que no se puede tomar nunca a la ligera. Y sobre todo, tienen que saber súper bien cuáles son los procedimientos y cuáles son las normas que tienen que cumplir para evitar todo este tipo de problemas. Ok. La tercera medida que tomaría yo para que no ocurran este tipo de problemas sería supervisar y hacer auditorías del cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención. Como muchos ya sabrán, muchas veces capacitar al personal no es suficiente, ya que el personal puede estar capacitado, puede saber cómo hacerlo, pero puede incumplirlo. Y esto es algo que puede llegar a pasar. Y es muy importante controlar que eso no pase. Y para que no pase, ¿qué se hace? Auditorías en las que viene alguien y revisa que todo se esté cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, se ponen sanciones, porque esto es algo muy serio y alguien que no esté cumpliendo este tipo de prevenciones tiene que sí o sí ser sancionado, porque tiene que entender que no cumplir este tipo de cosas pone en riesgo la vida de muchas personas y, y puede terminar en una catástrofe como ya ocurrió con Piper Alpha. Ya, bueno. Bueno, en la cuarta puse lo que ya mencioné y aquí menciono algo súper importante y es que siempre hay que buscar la mejora continua. Eh, para que las cosas siempre sean exitosas, siempre estén actualizadas, nunca se dañen o bueno, se dañen lo menos posible, siempre hay que buscar la mejora continua. Si esta plataforma petrolera hubiera buscado la mejora continua, ¿a qué me refiero con mejora continua? Que siempre se busquen cosas que mejorar, que innovar, algo que agregar, algo que quitar, algo que ordenar para que siempre funcione cada vez mejor. Si se hubiera buscado la mejora continua, esto no hubiera pasado. Pero en Piper Alpha, por lo que sucedió, podemos deducir que aquí, en vez de mejora continua, más bien no se hacía ninguna mejora e incluso cada vez que las cosas se iban dañando, en vez de tomar medidas para arreglar, simplemente las cosas se mantenían igual. Entonces, por culpa de eso, ocurrió esta explosión. Y bueno, esas serían todas las medidas que yo personalmente tomaría. Y creo que si puedo hacer una pequeña reflexión de todo esto, yo diría que hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar mucho nuestras vidas y sobre todo también la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, importante ser muy cuidadoso, siempre observar bien las cosas, siempre hacer las cosas con precaución, nunca dejar las cosas para el último, siempre tratar de hacer las cosas con la mayor anticipación posible. Si hay que hacer una inversión, por más que sea cara, si no se hace esto y pone en riesgo a la seguridad, no importa, toca gastar, siempre hacer el esfuerzo para que las cosas funcionen mejor. Y bueno, esas son todas mis recomendaciones personales. Yo creo que por el momento ya estaría terminada toda esta presentación de Piper Alpha, que lamentablemente es algo muy triste de escuchar y algo muy triste de ver, pero con esto demostramos la importancia de tomar medidas de seguridad con anticipación y eso. Entonces, con esto me despido. Adiós.